Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Patricia Ruiz Pizarro, de la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis. Mi especialidad está en salud pública y a continuación quisiera compartir con ustedes la siguiente imagen. Estimados participantes, luego de haber visualizado la presente imagen, quisiera preguntarles, ¿qué han podido analizar de esta imagen? Al ver esta imagen, ¿cómo podrían relacionarla con su día a día laboral? ¿Qué tema creen que vamos a hablar el día de hoy? Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre los registros de atención de hepatitis B y las condiciones de egreso. Acompáñenme en la breve explicación que vamos a dar sobre este importante tema. Muy bien, tenemos a continuación la norma técnica aprobada con resolución ministerial 1330 del 2018, aún vigente, norma técnica de salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis viral B en el Perú. Vamos a contemplar algunos anexos y formatos relacionados a la atención que están justamente en este documento normativo. El primero de ellos es la orden de laboratorio para prueba de tamizaje de hepatitis viral. Es la prueba de tamizaje que se realiza en el servicio de laboratorio, donde ellos consideran justamente aspectos importantes como el primero, que la fecha sea la correcta para el llenado de este formato, ¿no? Cuando justamente se envía al laboratorio referencial o al INS también. La hora de la toma de muestra también es sumamente importante que sea la correcta, la hora precisa cuando fue tomada la muestra. Y otro aspecto importante es la conservación de muestras para el suero, ¿no? Que debe estar de 2 a 8 grados, que debe equivaler a 4 kilogramos de gel. Y si tenemos 8 geles, equivalen a 500 gramos por gel. Lo importante es que realmente se conserve la muestra y pueda ser útil en el procesamiento que se requiera realizar, ¿no? Y bueno, y los formatos realmente tienen aquí datos importantes básicos del paciente y de la muestra que estamos enviando, incluyendo los marcadores que soliciten en la prueba. Los documentos normativos que tenemos con relación a hepatitis posiblemente se van a actualizar en los siguientes meses, ¿no? La orden de laboratorio de pruebas para carga viral también tenemos en este formato donde se precisan las mismas condiciones que debemos tener en cuenta: fecha correcta, la hora, la conservación. La carga viral es un dato importante que necesitamos monitorear. El basal, como los controles de seguimiento clínico que el paciente necesite para tomar decisiones, son sustanciales, importantes en este formato, que deberían estar aquí bien registrados y que debemos monitorear para poder atender mejor a la población. Entonces aquí nos solicitan el tipo de población para la carga viral. Si tuviera alguna coinfección también es importante tomar en cuenta la fecha, como ya se mencionó, el énfasis que se le debe dar, la prueba solicitada, el motivo por el cual estaría recibiendo justamente esta orden el paciente para evaluación y seguimiento, un control periódico, y la terapia antiviral también es importante que vaya en el registro de esta orden de laboratorio. El anexo 3 contempla al formato de evaluación para el ingreso al tratamiento. Este formato es un formato médico donde se tienen en cuenta los datos de afiliación del paciente, examen físico con datos antropométricos del paciente también, los marcadores que haya tenido el paciente, los exámenes auxiliares también son importantes, coinfecciones y comorbilidades contempladas también es importante, como los criterios para el inicio del tratamiento antiviral que debe tener en cuenta el médico tratante para el inicio del tratamiento, ¿no? Efectivamente, todo esto tiene que estar en este formato, el anexo 3, para que el paciente pueda iniciar el tratamiento. En el anexo 4 tenemos el consentimiento informado para el inicio del tratamiento. Es muy similar al formato de VIH y aquí también el paciente tiene que firmar y consentir
Si no viene después o no continúa siendo regular a las tomas de tratamiento, entonces, y vemos una irregularidad como un abandono al tratamiento propiamente, aquí igual debe estar contemplado la cápite que si el paciente no acude a sus citas programadas, entonces el personal de salud hará el esfuerzo de ubicarlo, conocer su estado de salud, visitarlo, llamarlo, enviarle correo electrónico, pero siempre procurando reinsertarlo nuevamente al servicio, justamente para que el paciente continúe el tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral para el paciente con hepatitis B es de por vida. No debería abandonar el tratamiento el paciente y debemos ver la forma de que efectivamente continúe con el tratamiento. En el anexo 5 de la norma tenemos la ficha de notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos que se deben tener en cuenta, ¿no? Generalmente esto va a ser para tenofovir. Y en el anexo 6 tenemos a la ficha de investigación clínico-epidemiológica para hepatitis B y C, que son emitidos también aquí y que se conversa justamente con la Dirección de Epidemiología. Cuando enviamos muestra para poder hacer el reporte y la solicitud de procesamiento de muestra, esta ficha debe ser llenada, que es como si fuera la ficha de notificación, que es la que tenemos en este momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que los tubos deben estar bien rotulados con el nombre del paciente, que el envío de la muestra no debería ser mayor de 72 horas. En 3 días o antes debería ser enviada la muestra. Pero si supera las 72 horas, entonces debe congelarse las muestras propiamente, como lo hemos mencionado anteriormente. Con relación a los marcadores serológicos, la propuesta que se tiene es que sean procesados en los laboratorios referenciales de cada región en forma progresiva, efectivamente, ¿no? Y cada vez menos deben ser enviados al INS. Estamos promoviendo la descentralización justamente del procesamiento de estos marcadores también a las regiones. Por ahora tenemos carga viral que ya se está procesando en Ayacucho, Cusco, Junín, Amazonas y Loreto. Poco a poco vamos a seguir buscando descentralizar más el procesamiento de la carga viral, la toma de muestra como el procesamiento a las regiones priorizadas, pero también al resto del país, ¿no? Y sí es importante mencionar que en este momento el Centro Nacional de Epidemiología viene validando la norma técnica de vigilancia epidemiológica para hepatitis viral, que vamos a tenerlo en nuestro servicio también. Mientras tanto, contamos con este formato de ficha de investigación epidemiológica, donde se contemplan los datos iniciales del paciente, como se ve en el ítem 1. En el ítem 2 tenemos a los datos generales, establecimiento que notifica, tipo de establecimiento, la estrategia propiamente de VIH y hepatitis. Lo que hace es un reporte de caso, ¿no? No es que nosotros nos encarguemos de la notificación directamente, hacemos el reporte de caso que llenar esta ficha. Y el servicio de epidemiología o la oficina de epidemiología van a ser los responsables de realizar la notificación correspondiente. El tipo de paciente, si es un caso, exposición, si es una gestante o recién nacido, es un caso ocupacional o no ocupacional también. El diagnóstico, si es hepatitis aguda, crónica, inmunológicamente controlada, es una reactivación tal vez, y estamos hablando de hepatitis B, y en el caso de hepatitis C, si es probable o confirmado, ¿no? Bueno, los exámenes de laboratorio propios que tenga el paciente, tanto para hepatitis B como para hepatitis C, el antecedente que existe, el tipo de exposición que identifica al paciente, los factores de riesgo a la población que pertenezca a este paciente identificado, sea para hepatitis B como para hepatitis C. Las gestantes, si es una gestante, entonces tenemos aquí una fecha de la última regla, fecha de primer control, tipo de parto que haya tenido, edad gestacional, número de hijos, vacunación que haya recibido, evolución del caso, si su paciente atendido por médico, enfermera u otro profesional de la salud, hospitalización, ¿no? Fallecido, cuándo fue la fecha de defunción, conclusión, forma probable de infección parenteral, sexual u otros, y quien esté haciendo el reporte de caso. Tiene que poner acá también su nombre, su firma, su cargo y la fecha de este informe que realice, ¿no? En eso consiste la ficha de investigación clínico-epidemiológica.
La DPVIH ha considerado también pertinente la elaboración de esta tarjeta de administración de tratamiento antiviral para pacientes con hepatitis B crónica, que posiblemente para la siguiente actualización de la norma vamos a poder tenerla aprobada también. Aquí que se viene llenando y usando, porque ya lo venimos aplicando realmente, la dirección de salud, de establecimiento, nombres y apellidos de la persona, del paciente, edad, sexo, dirección, distrito, teléfono, correo electrónico, ¿no? Coinfecciones que tuviese el paciente, la talla es importante. Por aquí a la mano derecha tenemos la historia clínica, fecha de inicio del ingreso del tratamiento, DNI u otro documento de identidad, tipo de población, grupo étnico, horario de tratamiento que se haya acordado con el paciente iniciar el tratamiento antiviral y el esquema de tratamiento, o si es tenofovir o entecavir, para los pacientes que lo reciban, pues podemos poner aquí el registro completo del tratamiento, como también la abreviatura que vemos aquí en el pie de página, ¿no? La fecha de atención, cada columna representa un mes, número de medicamentos entregados al paciente, la dosis que recibe por día de un esquema inicial que recibe el paciente, ¿no? No es común que se indique y no se indica realmente la amigudina, no lo vamos a encontrar en la norma técnica, sin embargo, igual se ha dejado un espacio más para otro medicamento. Control de carga viral que tuviera el paciente para hepatitis B, el porcentaje de adherencia que reciba, que es una regla de 3 simples que realiza el personal de salud del paciente. Es importante que se llene esto. El control de peso, cuánto va, si va ganando peso o va disminuyendo en peso también. Y el índice de masa corporal, que es medir justamente el peso con la talla que tengamos el paciente. Es relevante que vaya en este espacio. Observaciones que se consideren, por ejemplo, aquí, no sé, la entrega de preservativo tal vez, de repente alguna vacuna que el paciente haya recibido también, etcétera, ¿no? Alguna indicación adicional. Lo que también es algo nuevo es el expediente técnico para consultas y cambio de esquema de tratamiento antiviral que efectivamente estamos considerando sea pertinente también vaya. Cuando el paciente ya no puede recibir tenofovir y requiera un producto especial como entecavir, entonces, por ser un medicamento muy especial, tenemos que llenar este formatito para sustentar por qué estaría recibiendo este medicamento y no tenofovir, ¿no? Sea la razón que sea necesaria, por supuesto. Disfunción renal, ¿no? Osteoporosis marcada, ¿no? Osteopenia grave, etcétera. De acuerdo a la clínica que el paciente realmente tenga, se va a contemplar aquí justamente este sustento. Los formatos que se van a llenar contemplan aquí en este rubro, en el espacio, en el ítem 2, las comorbilidades o coinfecciones relevantes que tenga el paciente, el tratamiento que recibe actualmente y el sustento del cambio de esquema de tratamiento antiviral que el médico tratante tendría que llenar para poder remitirlo al nivel central, ¿no? Y que justifique justamente el uso de un medicamento especial. Muy bien, vamos a pasar ahora a las condiciones de egreso, como se mencionó en el título, para el manejo de pacientes en tratamiento por hepatitis B. Vamos a ver una situación que suele pasar a nuestros pacientes con hepatitis. En primer lugar, nosotros demoramos a veces en definir a un paciente como crónico para hepatitis viral B, obviamente, y esto en el tiempo podemos encontrar condiciones de egreso sin que el paciente esté en tratamiento. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que fallece, no comenzó tratamiento porque estábamos en esa incertidumbre de definir si es un paciente con diagnóstico agudo o diagnóstico crónico para hepatitis viral B, ¿no? Puede fallecer. El paciente se puede desvincular del servicio también. Entonces, paciente que va a desvincularse no va a estar más. Un paciente que puede terminar referido en otro lugar, ¿no? Hay que enviarlo porque realmente migró a otra región, se mudó a Lima metropolitana o a otro establecimiento realmente también dentro de la misma región, pero ya no continúa más con nosotros. Es una situación que pasa con los pacientes con hepatitis B y es muy común. Sin embargo, si el paciente comienza el tratamiento para hepatitis B, vamos también a encontrar las mismas condiciones de egreso.
un paciente que con tratamiento fallezca, un paciente que abandone el tratamiento, un paciente que termina siendo derivado a otro establecimiento de salud. Justamente por eso es que necesitamos hacer un seguimiento continuo de los pacientes. Esté o no esté con tratamiento, necesitan seguimiento. Si fallece, entonces tenemos que reportarlo como fallecido. En la notificación tiene que estar como fallecido. Si abandona, debemos recuperar a este paciente. Y si está en otro establecimiento, entonces debemos derivarlo y regularizar esa derivación propiamente. Finalmente, lo que queremos en nuestro servicio es que el paciente continúe con el tratamiento que ha iniciado. El tratamiento para hepatitis B es un tratamiento de por vida, así que debe tomar el tratamiento todo el tiempo, ¿no? Y necesitamos saber quiénes son los pacientes continuadores del tratamiento. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar la programación y saber con quién contamos para tratarlos. El reporte de hepatitis viral que tenemos para el tratamiento justamente nos da esta ruta, ¿no? ¿Quiénes son los enrolados? ¿Quiénes son las transferencias? Igual que para VIH, las transferencias son los pacientes que vienen a nuestro establecimiento de salud con una hoja de derivación, ya habiendo sido enrolados en otro lugar. Entonces, en nuestro establecimiento tenemos solo dos tipos de pacientes, o son enrolados también, porque inician como nuevos, o enrolaron en otro lugar y vienen con la hoja de derivación y terminan siendo transferidos para nuestro establecimiento de salud. Entonces, tenemos dos tipos de pacientes. En las condiciones de egreso, ya sabemos que son fallecidos, abandonos o derivados. Y aquí hay un algoritmo que justamente nos permite restar la suma de los ingresos menos la suma de los egresos para saber en el ítem 3 cuántos pacientes actualmente realmente toman tratamiento antiviral. ¿Okay? Y ese es el punto, saber cuántos pacientes toman, porque es un indicador de desempeño que también manejamos nosotros de los pacientes que toman, indicador de impacto, perdón, de los que toman tratamiento antiviral, ¿no? También en este reporte se debe reportar los pacientes que toman tenofovir o toman entecavir de 0,5, entecavir de 1 miligramo. Y si los pacientes iniciaron como continuadores en el año, ya son continuadores, bueno, se registran como continuadores. Pero si iniciaron como nuevos, en el mes de enero son, digamos, 2 nuevos. Para el siguiente mes van a ser esos pacientes reportados como continuadores y ya no nuevos, ¿no? Continuadores y nuevos. Para este año 2024 se ha ingresado con pacientes también que sean coinfectados a VIH, ¿no? Y se debe reportar cuántos son estos pacientes coinfectados para hepatitis B como para VIH juntos y que toman TAR y que toman tratamiento para hepatitis B y que cubre para el tratamiento de hepatitis B o que adicionalmente reciben, por ejemplo, entecavir porque tienen hepatitis B crónica, ¿no? Eso se necesita conocer aquí con detalle y hay que reportarlos. Muy bien, ¿qué tenemos también a continuación? Tenemos un padrón nominal que debería ser constantemente actualizado. Este padrón es la fuente de verificación, el reporte o el seguimiento que le hacemos a los pacientes, un pequeño historial de los pacientes que tenemos aquí. En este padrón nominal que comienza justamente con los datos iniciales del paciente y que continúa en esta segunda parte, ¿no? Tenemos justamente también el registro de las personas que terminan siendo egresos de nuestro servicio. La fecha de derivación, paciente que fue derivado, se reingresó, bueno, se reingresa con una fecha también, la fecha de abandono, la fecha que se recupera de ser un paciente en abandono y la fecha de defunción en el caso de que haya fallecido. Entonces, estos son rubros que están dentro de este nominal y que son parte de nuestra revisión el día de hoy porque estamos hablando de las condiciones de egreso. Tiene que ser actualizado siempre con una fecha, ¿no? Todo aquí importante es la fecha, lo que cuenta. Muy bien, entonces, en nuestro padrón nominal, aquí en la parte inferior tenemos el total de reportes de los ingresos enrolados más transferencias al tratamiento por hepatitis, que está en nuestro monitoreo mensual,
igual a lo que tenemos al total de pacientes que ingresaron a tratamiento y que se encuentran registrados en el padrón nominal para hepatitis B. Esto tiene que coincidir. Lo que tenemos en el monitoreo mensual con el padrón nominal para hepatitis B. Entonces tenemos acá ingresos. ¿Cuáles son? Enrolados más transferencias. Esto es un resumen, ¿no? Que nos da prácticamente quiénes son los continuadores al tratamiento para hepatitis B. Pero que finalmente se restan estos continuadores cuando tenemos egresos. ¿Quiénes son los egresos? Fallecidos, abandonos, derivados. Y aquí tenemos justamente la suma de ellos que nos va a resultar el total, el saldo de continuadores al tratamiento por hepatitis B. ¿Ok? Al tratamiento por hepatitis B. Algunas precisiones importantes a considerar en las condiciones de egreso. La información se basa en el registro nominal de pacientes con hepatitis B. Estamos diciendo que el padrón nominal es la fuente de verificación para el reporte mensual del monitoreo que se envía todos los meses, ¿no? ¿Qué más? Toda la información es acumulada en el reporte mensual y todos los grupos etarios deben ir migrando de una edad a otra a medida que pasen los años, sean ingresos como egresos. Hay que tener en cuenta justamente también eso, ¿no? Si queremos saber cuántos continuadores tenemos por grupo etario, por sexo, entonces todo lo que hemos reportado de forma acumulada tiene que ir migrando. Tanto pacientes en ingresos como en egresos. Debe ir migrando de una edad a otra, justamente para saber cuántos continuadores reales tenemos, jóvenes, adolescentes, adultos mayores que vienen tomando tratamiento para hepatitis B. Entonces es importante que justamente en ese monitoreo mensual se actualice la información real, ¿no? En el punto 3, solo se cuentan con dos tipos de ingresos, o tenemos enrolados o tenemos transferencias a nuestro establecimiento de salud. No tenemos otros. Eso debe quedar claro. Solo tenemos dos tipos de ingresos, enrolados o transferencias. El paciente es nuevo o el paciente es continuador porque viene de otro establecimiento de salud. 4. Los abandonos recuperados en otro establecimiento deben ingresar como transferencia y solicitar la hoja de derivación al establecimiento de origen para continuar con la atención. ¿Qué pasa si un paciente está en abandono y termina en otra región? De Ayacucho pasa a Madre de Dios y ahí se lo identifica. El paciente llega al hospital Santa Rosa y dice, yo tomaba tratamiento en Ayacucho. ¿Qué hace entonces ahí el personal de Madre de Dios? Pide la hoja de derivación a Ayacucho y se está recuperando. ¿Cómo va a ingresar ese paciente Madre de Dios? Va a ingresar como una transferencia, porque Ayacucho le va a mandar la hoja de derivación y ese paciente va a ingresar como una transferencia. ¿Sí? Correcto. ¿Qué pasa si el paciente realmente se recupera en mi establecimiento de salud? Es un recuperado mío. Entonces, estos pacientes, los abandonos recuperados en el mismo establecimiento, se descuentan del reporte de abandonos. Lo que hemos estado reportando en forma acumulada en abandonos, se han sido, por ejemplo, 12 abandonos, y yo recuperé para el siguiente mes 2, entonces ya no voy a reportar 12, voy a reportar 10 en mis abandonos. Son descontados, ya sea por edad o por sexo, se tiene que reportar y se actualizan en el registro nominal también. Ahí hay un rubro en el nominal que dice abandonos recuperados cuando fue recuperado ese paciente. ¿Sí? Entonces, sigamos. Los derivados que retornan al mismo establecimiento se descuentan del reporte de derivados también y se actualizan en el registro nominal. La misma lógica de los abandonos recuperados pasa con aquellos que derivamos y después de 2 años retornan a mi establecimiento. ¿No? Estuvieron tomando todo el tiempo en Ayacucho, después se fue a Junín el paciente y ahora retorna después de 2, 3 años de terminar de trabajar en Junín. Regresa a Ayacucho, ese paciente igual se va a descontar del total de pacientes que se reportaban como derivados. Yo tenía 20 derivados, pero regresó uno para este mes. Pues para este mes reporto 19, ya no reporto 20. En mi registro nominal también voy a poner por fecha que ese paciente regresó de haber sido derivado. Ahí está, ¿no? El rubro que vimos hace un momento. Era un derivado, pero ahora vamos a retornarlo y pasa a ser un paciente continuador también. Así es que solamente se descuentan las condiciones de egreso, tanto de abandonos como de derivados, un paciente que retorna a nuestro servicio.
y automáticamente en el reporte pasa a ser un paciente continuador para hepatitis B. Los abandonos que tengan otra condición de egreso, tienen que tener en cuenta esto, los abandonos que tengan otra condición de egreso, porque sean fallecidos o derivados, deberán actualizarse como tales egresos y deberán descontarse del total de abandonos. Nuestra búsqueda debe ser continua de las personas que abandonaron. Por lo tanto, debo ir descontando los abandonos cuando ya descubrí que falleció. Aumento los fallecidos, descuento los abandonos. Está en Cusco el paciente, ya no está en Ayacucho. Entonces, para Cusco va a ser un ingreso por transferencia, para mí va a ser una derivación y lo voy a descontar de ser un caso abandono. Ya no es un abandono para mí, porque realmente descubrí que está en Cusco. Entonces pasa a ser un paciente derivado para mi reporte y para Cusco un ingreso por transferencia. Esa es la lógica del reporte del monitoreo. ¿Okay? Realmente la norma técnica define los conceptos y las condiciones de egreso que estamos comentando. Por ejemplo, sobre fallecido, muerte por hepatitis, lo define así, dice la ocurrencia de una persona por causa directa o complicación asociada a la infección por el virus de hepatitis B. ¿Dónde deberíamos actualizar si una persona murió con hepatitis B, eh, sea o no sea paciente que tome tratamiento? Aquí, en la ficha epidemiológica, clínico-epidemiológica de hepatitis viral, ¿no? Que tenemos y hemos revisado al inicio. Entonces aquí hay un rubro que dice fallecido, sí o no, fecha de defunción. Ahí debería actualizarse la persona que falleció con hepatitis B. Cuando el paciente abandona, también está en nuestra norma técnica. Es todo aquel paciente que, habiendo iniciado tratamiento según lo estipulado, no acude a recibir su medicación acorde al indicado por el médico por más de 30 días. ¿Cuál es el riesgo de una persona que está en abandono, ¿no? ¿Cuál es su riesgo? Ineficacia del tratamiento por irregularidad, ¿no? Debemos garantizar que el paciente sea eficaz cuando el paciente es continuador y regular del tratamiento. Tenemos que mantener al paciente en el servicio y en tratamiento. Existe un deterioro clínico de la persona con hepatitis B, porque la persona nuevamente se va a descompensar en algún momento y va a rebrotar, en tercer lugar, la infección por hepatitis viral. Se va nuevamente a reactivar. Y es eso lo que no queremos en los pacientes con hepatitis B, ¿no? Entonces, el paciente tiene que seguir tomando el tratamiento de por vida en sí. Y es hacia eso lo que debemos apuntar. Entonces, ¿cuál es la intervención para un paciente en abandono? Debería existir una estrategia de búsqueda de abandonos. Y aquí tenemos algunas herramientas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, llamarlo por teléfono. Es importante anotar por eso en la tarjeta de tratamiento cuál es el teléfono del paciente. Teléfono fijo, celular, de un familiar que tuviera también su número telefónico. Todos los teléfonos habidos y por haber deberíamos registrarlos y de quién es, ¿no? Realizar visitas domiciliarias, si es que sobre todo estamos en el primer nivel de atención, porque necesitamos visitar a ese paciente si es que ya no viene más, es irregular o es abandono, hay que visitarlo. Una búsqueda activa por herramientas virtuales también es importante. De repente podemos ubicarlo en el Facebook, en el Instagram o en otra red social que sea muy común, ¿no? El paciente puede estar realmente visible y nos puede dar luz de dónde realmente está. De repente nos dice, estoy visitando Loreto y ahí se quedó. Entonces nos contactamos. De repente el paciente ya toma tratamiento allá y ahí el personal no sabe que tomó previamente con nosotros. Es importante la comunicación. Apoyo con vinculadores, agentes comunitarios, educadores pares para que nos faciliten la búsqueda activa, ¿no? Ellos también nos tienen que ayudar en esta búsqueda continua que se hace a los pacientes que hayan abandonado el tratamiento para hepatitis B. Regularizar el proceso de derivación, revisar reportes de personas fallecidas. Es importante justamente saber dónde podrían estar estos pacientes. De repente están en otro lugar donde sospechemos, preguntar a nivel regional, de repente en otro establecimiento en nuestra región, si el paciente toma tratamiento allí, por ENEDLA podemos buscarlo al paciente. Antes usábamos también la RENIEC, por ahora no la podemos usar, no nos ayuda en este momento, pero podríamos sí sospechar por los lugares donde el paciente realmente estuvo
anteriormente visitando o tenía familiares y contactos. Por eso importante es tomar nota de los datos relevantes iniciales en el paciente cuando comienza el tratamiento con nosotros. Y lo otro es comunicarse con otros establecimientos de salud que brinden atención por hepatitis B. Hay un GeoVIH donde justamente tenemos datos de un personal de salud que nos pueden facilitar. Hay una georreferencia de los pacientes, de los establecimientos, perdón, donde podríamos ubicar también allí a los pacientes, efectivamente. Para promover la adherencia en este tema de abandonos, hay que tener en cuenta justamente herramientas que también lo vemos junto con VIH, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la adherencia? El grado donde el paciente se ajusta a la toma adecuada de medicamentos antivirales según un régimen alimentario, ejecuta cambios de estilo de vida en concordancia a lo que el equipo de salud le comparte y le transmite. Entonces, el componente educativo aquí es muy importante en los pacientes con hepatitis B. Em, ¿Qué hay que tener en cuenta? Adecuar el tratamiento a la rutina del paciente, ¿no? Y hay que buscar que se compromete, por eso firma un consentimiento informado de compromiso al tratamiento de por vida. Las líneas de acción para la adherencia en hepatitis viral también son las mismas. Consejería y educación para el tratamiento, dándole refuerzos positivos. Usted puede, siga adelante. Cualquier molestia, estamos aquí para ayudarlo, pero usted es una persona que puede ser adherente, siempre dándole a lo positivo. Identificar los pacientes en riesgo, ¿no? Trabajo preventivo con la consejería de soporte, de repente referirlo al psicólogo para que ellos hagan una intervención propia del manejo de sus propias competencias del paciente. El uso de herramientas para el monitoreo, pastilleros, mensajes de texto, correos electrónicos, alarmas, calendarios, todo para que el paciente pueda recordar que puede usar esas herramientas. Otras medidas, por ejemplo, visitas domiciliarias, sesiones grupales, intervenciones con familiares o en grupo. Es importante promover justamente todas esas herramientas cuando estamos en un servicio para que el paciente atienda, comprenda y podamos monitorearlo de cerca, ¿no? El equipo multidisciplinario hace una búsqueda continua de pacientes, ¿no? Realmente todos tenemos que participar en esta búsqueda activa de los pacientes con hepatitis viral B, ya que estos pacientes podrían descompensarse nuevamente, podría reactivarse la infección y podríamos seguir usando tenofovir para los pacientes con hepatitis B. Sí, podemos seguir usando y no habría ningún problema. ¿Okay? Entonces, un paciente también que se considera en la condición de derivado es todo aquel paciente que va a otro establecimiento para continuar con el tratamiento. Si el paciente tiene sospecha de diagnóstico presuntivo para hepatitis viral, identificada en instituciones públicas o privadas, y no tenemos en nuestro establecimiento la capacidad para atenderlo, lo recomendable es referirlo y vincularlo a un establecimiento que sí pueda manejar los casos, ¿no? Derivar a un paciente significa que el paciente tiene que garantizar su atención en el establecimiento destino y el paciente debería comunicarnos que va a ser derivado. Entonces, la misma aplicación para VIH también debería aplicarse con una hoja de derivación para los pacientes con hepatitis B que quieran ser derivados. ¿Realmente tenemos escenarios? Sí, tenemos escenarios, ¿no? Con tratamiento, sin tratamiento, igual deberíamos aplicar esta hoja a solicitud del paciente por ser un abandono recuperado, por tener una derivación involuntaria, por una pérdida o recuperación de salud, deberíamos contemplar usar la hoja de derivación. ¿Cuáles son las precisiones en esta hoja D? Como ustedes pueden observar aquí, de dónde y a qué establecimiento va a ser derivado, el nombre completo del paciente, sexo, edad, documento de identidad, el motivo de la derivación, el resumen de la historia clínica del paciente con hepatitis viral, primer tamizaje, prueba confirmatoria, si es gestante o no, fecha de inicio a tratamiento antiviral, coinfecciones que tuviese, es importante para el establecimiento donde va a ser referido el paciente, los exámenes complementarios que requiere el paciente, marcadores que necesite y que tiene el paciente, el establecimiento destino lo va a necesitar y es importante que vaya en esta hoja de derivación.
Si tuviese una ecografía abdominal de control, el primer y último control, es importante que vaya de cuándo es, se debería juntar de preferencia estos resultados también. Con relación a las complicaciones, si hubo cirrosis, hepatocarcinoma, es importante que vaya en este registro de la hoja de derivación. El tratamiento antiviral, cuándo lo inició, cuándo terminó, otros datos de importancia, ¿no? Duración de tratamiento, otras enfermedades, egreso actual, por cuánto tiempo le estamos dando tratamiento, cuáles son sus condiciones de fondo, si es drogadicto, si es psiquiátrico tal vez, ¿no? Todo eso es importante que vaya y todos los registros acá mínimos deberían ser registrados idealmente. También es importante mencionar que debe ponerse la firma de la persona que hace esta hoja de derivación y también la fecha que van enviando al paciente. Muy pocas hojas de derivación en VIH ocurre con fecha y está mal. Tiene que registrarse la fecha para saber cuánto tiempo el paciente demora en llegar a su establecimiento destino, ¿no? Y cuando lo recibe, también debería colocarse la fecha que recibe el paciente. ¿Ok? Hay que contemplar aquí que exista un reporte previo, sea llamada telefónica o correo electrónica, debería existir un reporte previo de un establecimiento a otro establecimiento. El seguimiento del paciente derivado corresponde al establecimiento de origen. Si el paciente lo mandó si el paciente de origen lo mandó, perdón, si el paciente del establecimiento de origen sale al establecimiento destino, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ese paciente? ¿El establecimiento de destino o el establecimiento de origen? El establecimiento de origen, porque son ellos los que conocen al paciente y deben seguirlo, es decir, llamarlo, preguntar si ya llegó al establecimiento de destino, al personal del establecimiento de destino, para que justamente allí pueda recibir la atención que necesite, pero necesitamos verificar eso, porque si no verificamos, no estamos hablando de una derivación efectiva. Se debe confirmar la llegada del paciente en sí al establecimiento destino. Y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque muchas derivaciones y traspase de pacientes de un establecimiento a otro se han realizado, pero no han sido efectivas. Y el paciente ha terminado abandonando, falleciendo o retornando al establecimiento de origen simplemente porque nosotros en el establecimiento de origen no hicimos un monitoreo ni seguimiento correcto de ese caso. Entonces, todos los establecimientos tienen que hacer el seguimiento correspondiente cuando derivan a un paciente al establecimiento destino, por favor. Esto es sumamente importante porque si no, no es una derivación efectiva. La mayoría de los pacientes se está abandonando y no los estamos siguiendo como corresponde. ¿Sí? Consideraciones para el proceso de derivación. Entonces, la remisión tiene que ser hecha con la hoja de derivación. Y esta hoja es una hoja propuesta, todavía no está la norma técnica. Por lo tanto, se tiene que, no se tiene que esperar que se apruebe la norma realmente. Si la DPVH ya lo socializa a nivel de regiones, lo podemos usar, porque dicho sea de paso, es muy necesaria. Ha sido necesario y nos hemos dado cuenta tarde de que efectivamente los pacientes han abandonado cuando hemos derivado un caso. Tenemos que usar esta hoja de derivación. Debe ser un proceso flexible, llenar la hoja de derivación para regularizar y enviarlo al establecimiento destino. No debería dilatarse tanto ni demorar tanto, ¿no? El registro se realiza con letra clara, precisa, sin borrones, lapicero azul o negro, ¿no? El llenado de la hoja D debe ser lo más rápido posible para continuar la atención en el establecimiento destino. Se remite con un reporte previo, sea teléfono, WhatsApp, correo electrónico. Podemos usar el aplicativo, el app GeoVIH, un aplicativo móvil donde encontramos justamente también los establecimientos que manejan hepatitis virales. El establecimiento de origen es responsable del seguimiento del paciente hasta que llega al establecimiento destino. Ya hablamos de esto. Se reporta como caso derivado cuando el paciente haya sido confirmado por el servicio de atención. Si el paciente llegó al establecimiento destino, recién allí lo calificamos en el monitoreo mensual de reporte mensual como derivado. Antes no se debe calificar como derivación ese caso, porque todavía es nuestro paciente en nuestro establecimiento de salud. ¿Ya? Esto es importante considerar, por favor, para ordenarnos en que los pacientes sean reportados eficientemente y no abandonen en el proceso, ¿no?
La firma de la hoja de derivación es realizada por el médico tratante del establecimiento de origen. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta exposición. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión. ¿De qué manera puede beneficiarse la comunidad con lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿A qué te comprometes con lo aprendido en esta presentación? Ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. Hasta una próxima oportunidad, deseando que ustedes puedan aplicar todo lo aprendido en esta presentación. Gracias.